Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en esta oportunidad. Le saludamos esperando que la bendición del Señor ya esté con cada uno de nosotros. Y si usted ya está en sintonía de esta transmisión, como siempre le vamos a agradecer que nos lo indique, por favor. Y si ya estamos llegando precisamente hasta ustedes, tengan la bondad de reportar, de decirnos, hermano, si se está mirando ya o estamos recibiendo ya la señal, y de esa forma podemos nosotros continuar con esta transmisión. Así que si usted nos está sintonizando, por favor, díganos a través de su comunicación. Estamos monitoreando nosotros acá. Solo nos dicen que se está viendo, pero como les reitero siempre, nos gustaría que nos indiquen, que nos digan que están escuchando bien, que es lo que más nos interesa, debido a la bendición que tenemos de que nos están sintonizando en otros lugares, y para ello es necesario y muy importante el poder, queridos hermanos, tener la facilidad de que nuestro audio pues esté llegando en buena forma. Gloria a Dios. A los que se están reportando, solamente que alguien de ustedes me diga que se está escuchando bien, y ya podemos continuar con el estudio de la palabra del Señor en esta oportunidad. Así que solamente es asunto de esperar que nos digan si se está escuchando bien. Gloria a Dios. Usted que está recibiendo esta señal, por favor, indíquenos en este momento, díganos si se está escuchando bien. Si se está escuchando bien. Claro que probablemente usted diga si se está mirando bien, pero nos interesamos un poco más porque se oiga bien, porque sabemos que es más el interés de oír la palabra bendita del Señor. Así que le voy a pedir entonces a usted que ya se está reportando, porque de hecho sí hay personas que se están reportando, pero solo me indican que están mirando, que lo están mirando bien, pero que no, nadie me dice que se está escuchando bien. Si me dicen, hermano, sí se está escuchando muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, hermano Luis Cruz se reporta y dice que sí se está escuchando bien, gracias a Dios, porque ya tenemos entonces luz verde para poder continuar en esta hermosa tarde, esperando que la bendición de Dios esté llegando a lo profundo de su corazón. Y para ello, como siempre, vamos a leer la palabra de Dios. Nosotros nos remitimos única y exclusivamente a la palabra bendita y eterna del Señor. Ese es nuestro cometido. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Dice de la manera siguiente, si usted tiene una Biblia a su disposición y ya está en casita, está en condiciones de leer juntamente con nosotros, por favor, busque Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9. Dos versículos. Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9. Ahí vamos a detenernos en esta oportunidad a leer la bendita y eterna palabra del Señor. Si usted está preparado, si usted ya está listo, dice así Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Y Dios responde y dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Bueno, estamos contemplando este tema que le hemos titulado ¿Hay contaminación en el altar? No es una pregunta, por supuesto que es una afirmación. Todo siervo de Dios lo puede decir. Por supuesto, todo siervo de Dios, fiel o con fiel apego a la palabra de Dios, si no se apega a la palabra de Dios, va a decir que no, que todo está bien y que somos la mejor iglesia de todos los tiempos, incluso mejor que la iglesia primitiva. Sería en realidad un atropello a nuestro punto de vista escritural. Así que queremos en esta tarde compartir con ustedes la cuarta parte de este pensamiento. Hay contaminación en el altar.
Hemos estado mirando con detalle este asunto acerca de lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías. No se olvide usted que en el tiempo del profeta Jeremías, ya lo vamos a ver en el siguiente mensaje, Dios mediante, el día miércoles, estaremos mirando la situación que se vivió desde Isaías hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, y estaremos mirando, por supuesto, al profeta Jeremías, a quien se le puso una guardia. Escuche esto: en el templo entonces se le puso una guardia a ese templo con la asignación especial de no dejar entrar a Jeremías. Oiga eso, al profeta Jeremías. Así, así no tras bambalinas, no, declaradamente, abierta y públicamente. Esa fue la disposición, ese es vamos a decir, la reacción, esa fue la reacción de los ancianos, del liderazgo de la vida religiosa del pueblo de Dios Israel. Jeremías está proclamando un mensaje fuerte. Acuérdense que él fue el que dijo: Señor, yo ya no quiero más hablar, porque él sabía, su llamado fue un mensaje de juicio, un mensaje de castigo contra el pecado. Y resulta que en esa oportunidad el Señor le ponía más palabra. En lugar de decirle: ok, te voy a rebajar la encomienda, el Señor le dio más palabra fuerte a cada día, de tal forma que él dijo: me sedujiste y fui seducido, me venciste, más fuerte eres tú que yo, me venciste, Señor, y aquí estoy. Y él dijo la causa, ¿por qué? De cierta forma, ¿por qué ya no quería él proclamar la palabra que el Señor le daba? ¿Saben por qué? Porque dijo: cada día proclamo juicio, Señor. Cada día, ese es el ministerio que me has encomendado. Y por ello, si usted escudriña el libro del profeta Jeremías, se va a dar cuenta, es por ello que no lo querían. Es por ello que se pone una guardia especial en las puertas del templo con la encomienda específica de no dejar entrar a nadie. Es decir, de no dejar entrar a Jeremías, no a nadie más. El común del pueblo podía entrar, menos el profeta Jeremías. ¿Por qué razón? Por el mensaje que él les está dando. Jeremías no coarta la verdad de Dios, no se presta a rebajar la verdad de Dios. No hay intereses personales, no hay intereses materiales, no hay intereses sentimentales, emocionales, etcétera, etcétera en él. Es un hombre íntegro, entrega la palabra de Dios en estado puro, tal cual Dios se la ha dado, así comunica esa verdad. Entonces esto fue lo que generó el rechazo del liderazgo de Israel, y le ponen una guardia. Entonces, ¿por qué estoy entrando hoy por ahí? Que lo vamos a tocar en detalle, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque él estaba hablando la verdad. Y a través de Jeremías, Dios declara esta gran verdad, y es en los primeros capítulos. Imagínense, entre más se adentra usted a leer al profeta Jeremías, se dará cuenta de lo turbio que estaba entonces la vida religiosa en el pueblo de Dios Israel. Y dice: ¿cómo decís? O sea, Dios está increpando al pueblo, increpando al liderazgo de Israel, y le dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios. Oh, somos sabios. Podemos hacer copias de la palabra, podemos escribir sobre nuestros temas o los temas que escojamos de la Biblia, podemos ampliar, podemos decir esto quiere decir esto y aquello quiere decir aquello. Y hoy podemos decir que pues las cosas son así, no es como asá o como allá o como etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Dios dice: ustedes dicen, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Como se declaran sabios, como se declaran capaces de hacer copias de la palabra, de escribir sobre ciertas temáticas de la Biblia o de la Torá, de la ley de Moisés, se daban el lujo de decir: esto quiere decir esto, esto. Y los que son entendidos en esta materia sabrán que en este tiempo, en ese tiempo, hermanos, se empezaba a alejar el pueblo de la verdad, se empezó a alejar. Imagínense si ellos estaban así, ¿cómo está la iglesia de los últimos días? Tenemos que poner los pies sobre la tierra, ser conscientes de nuestra situación
e implorar el favor de Dios, porque oigan lo que Dios está diciendo. Esto no lo digo yo, esto no lo dice cualquier hermano pastor, no, lo dice Dios. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la ha cambiado, o sea, la verdad ha sido coartada y se han puesto una mentira en lugar de la verdad, dice, a través de la pluma mentirosa de los escribas. Y cuando Dios dice eso, cuando Dios declara que lo que han escrito, que lo que han transcrito para acá, dice Dios que no es otra cosa sino mentira, porque han escrito alejándose de la verdad, y esto tiene su explicación. Dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Los sabios de verdad, los temerosos de Dios, se consternaron y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreven a cambiar la verdad? ¿Cómo se atreven a decir semejante barbaridad? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo es posible que se haya caído hasta allí? Entonces Dios está diciendo, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. ¿Por qué razón? He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. La aborrecieron. O sea, si nosotros empezamos a predicar algo que no es lo que la Escritura quiere decir, déjeme decirle que estamos aborreciendo la palabra de verdad. Y de ahí se le está desprendiendo aquel tema que estuvimos tocando, o el tema que estuvimos tocando anteriormente, acerca de si se ha profanado el altar. O sea, recuerda que un profano es el que aborrece la palabra, el que maltrata la palabra, el que desprecia la palabra, y se puede despreciar la palabra a través de escritos, escribiendo temas, predicando temas, enseñando ciertos temas que ya están desvirtuados de la verdad, que la verdad ha sido socavada, que ya no hay verdad allí. Habrán cosas bonitas, habrán filosofías que encajen con el punto de vista de la sociedad actual. Probablemente la gente aplauda y diga, qué bonito, de veras, esta iglesia era la que yo andaba buscando. Correcto, eso es. ¿Sabe por qué? Porque se ha desviado la verdad, se ha desviado, se ha desvirtuado la verdad, de tal forma que ahora pues ya cabe, usted encaja, la gente puede encajar en ese punto de vista, porque ya no es Dios el que dice lo que se está diciendo o enseñando ahí. Y entonces escuche lo que Dios dice. ¿Y qué sabiduría tienen? O sea, si han dejado la palabra, ¿ustedes creen que eso es saber? ¿Ustedes creen que eso es saber? ¿Que eso es tener conocimiento? Fíjese que es la pregunta que el Señor le hace a los supuestos sabios, porque ellos sí decían que eran sabios. Ellos decían eso, nosotros somos sabios. Ya podemos, nosotros somos teólogos, nosotros somos apóstoles, nosotros somos aquí. Incluso hoy día se oye eso. Oh, yo tengo la autoridad de decir esto y tiene que hacerse, de proclamar esto y se acabó, ¿verdad? O sea que ya el cristiano de hoy cree que le puede dar órdenes a Dios. Se ha tergiversado la verdad. Se ha tergiversado completamente la verdad. Eso es una falta de respeto contra la soberanía de Dios, porque si lo miramos a la luz de la Escritura, querido hermano, necesariamente, o no necesariamente quiero decir que al orar vamos a pretender que porque ya oré, así tiene que ser. Eso se nos ha enseñado. Que así, dilo, proclámalo, decrétalo y verás que así sale. Como que Dios fuera un viejito al que podemos engañarlo, le cantamos un cantito de cuna y él está tranquilito y nos da lo que queremos. Eso no es así. Dios es Dios, a su palabra se gobierna todo y hay que respetar eso. Pero como le vuelvo a reiterar, nosotros estamos tocando que hay contaminación en el altar. ¿Cómo se contamina el altar? Trayendo un punto de vista bíblico, una profanación, algo que no es lo que en realidad quiere decir la palabra. Yo quiero decirle a usted también que en cuanto a esto, hay un punto de vista bastante comprometedor. Aquí habría que explicar todo ese asunto que hoy se está viviendo. Cuando el Señor está diciendo, la pluma de los escribas es vana, es una pluma mentirosa, que han cambiado la verdad de mi palabra. Ahora ya la gente no quiere mi verdad, dice Dios. Ahora lo que quieren es, a ver, lo que diga el hermano fulano de tal.
lo que diga el fulanito de tal, aquel que tiene multitudes, aquel que predica cosas bonitas, aquel que enseña puntos de vista filosóficos. Eso es bonito, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, pues como ustedes cambiaron la verdad, ahora yo les preguntaré, ¿son sabios? ¿Ustedes creen que eso es ser sabios? Es lo que se está mirando aquí. Y como le venía diciendo, aquí hay que ver muchas cosas, queridos hermanos. Tenemos que mirar, por ejemplo, para entender lo que estaba diciendo el profeta, hay que hacer un viaje retroactivo y mirar este punto de vista. Escucha esto, este punto de vista desde con ojos de aquellos que recibieron la palabra de Dios, para entender esto, porque si no, se puede decir otra cosa. Se puede decir otra cosa, ¿verdad? Los escribas eran los que podían explicar la palabra. Los escribas eran los que podían copiar la palabra. Se profesionalizaban en eso. Y sin embargo, ellos se sintieron capaces, se sintieron con la autoridad de hacerlo y empezaron a coartar la verdad. Empezaron precisamente a sacar de su lugar que ocupa la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, no hay nada mejor que la palabra de Dios. La iglesia sin la verdad bíblica no es iglesia, y hay que reconocerlo. Será un grupo de gente, será una gran iglesia terrenal, lo que usted quiera, pero no va a ser la iglesia de Cristo sin la palabra del Señor. Así que esto es muy interesante, y como le vuelvo a reiterar, aquí hay que tocar el punto, por ejemplo, de los escribas. Esto es un poco no solamente difícil para poder entenderlo, sino adecuarlo a nuestra situación espiritual, a la situación que hoy día estamos viviendo como iglesia del Señor. Tenemos que ver, por ejemplo, los puntos de vista de los que hoy hablan y comentan la palabra de Dios con los de antes, los puntos de vista de antes, aquellos hombres de Dios, aquella gente de Dios que dejó su vida, sus riñones, incluso con su sangre regaron el campo y lo convirtieron en un campo fértil para que la iglesia del Señor fructificara. Y tenemos que ver cuando se tradujo o se estuvo traduciendo la palabra de Dios. Imagínese usted la enorme responsabilidad. Se dice que cuando se inició, hermanos, a plasmar la palabra de Dios en escrito, había que copiar esas copias, o más bien sacarle copias a aquellos escritos originales a cada 6 meses. A cada 6 meses. Entonces, un buen punto de vista es que mejor oremos al Señor, que seamos humildes y sencillos para estudiar la palabra, porque imagínese usted, a cada 6 meses, en un determinado tiempo, por muchos años, se estuvo haciendo eso, se sacaba copia. O sea, la palabra que hoy tenemos es una copia de una copia, de una copia y de otra copia, y así sucesivamente, cuántas copias hasta que llegó a nosotros lo que hoy tenemos, lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y es por ello que tenemos que sentarnos, leer con avidez, pedirle guianza al Señor, apartar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros puntos de vista culturales incluso, porque tenemos que ser honestos. La palabra de Dios se le dio al pueblo judío y tenemos que verlo con ojos judíos. Eso se lo puede decir usted cualquier estudioso de la Biblia responsable con la palabra de Dios. Porque el asunto que estamos mirando aquí, escuche, la pluma mentirosa es cuando la palabra de Dios cruzó los océanos, cuando la palabra de Dios salió de la cultura judía y empezó a venir a pueblos que empezaron a ver la palabra de Dios desde su punto de vista. Y lo hemos visto nosotros, cómo el guatemalteco ve la palabra o entiende la palabra desde su punto de vista guatemalteco. El salvadoreño también, los hermanos del Caribe, dígame usted si no, ven la palabra, entienden la palabra desde su punto de vista cultural, y entonces este es el problema. Occidente, el mundo occidental, ha estado tropezando con eso y tenemos una enorme responsabilidad, y esto no lo digo yo de mi cuenta, esto no es a título personal, esto lo dicen reconocidos teólogos que
están dándose cuenta, se han dado cuenta que este es el problema que se ha dado y se ha metido tanto en la iglesia del Señor, que cada quien pues ya puede escribir su propia palabra, lo que quiere, ¿verdad? Porque cada quien tiene su punto de vista, y este es el problema tremendo. Este es el problema. Hoy es el tiempo, proféticamente es el tiempo de la pluma mentirosa. Di lo que quieras, escribe lo que quieras, no importa lo que diga la palabra. A eso hemos llegado, hermanos. Este es el tiempo que estamos viviendo. Ahora, esto está fluyendo desde los altares. Desde los altares, entonces, debe saber usted que, por ejemplo, los judíos era gente muy religiosa, inminentemente religiosa, un pueblo muy semita, muy concretamente imaginativa, una sociedad imaginativa con la palabra de Dios. Por tanto, escucha esto, a ellos en ese sentido, la civilización griega, la civilización helénica, como se le conoce, la filosofía de ellos no pudo con ellos en ese sentido. O sea, no se pudo meter, estamos hablando de la palabra de Dios en el estado original, no se pudo meter el punto de vista de la filosofía helénica. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no se puede pensar en la Biblia, no se puede estudiar la Biblia, no se puede entender la Biblia con ese tipo de filosofías. Tiene que ser a través de la cultura y los ojos orientales, es decir, al pueblo de la Biblia, a quien se les dio la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de los judaizantes, olvídenlo, que estamos hablando de el pueblo de Dios, de aquellos que recibieron la palabra y que en su momento la recibieron en estado puro. De eso estamos hablando nosotros. Ya de ahí en adelante, por supuesto, es de lo que estaba hablando el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, en la pluma mentirosa de los copistas, de los escribas, vino a alterar todo eso. Entonces encontramos ahí, por ejemplo, hasta que apareció la imprenta, ¿verdad? Antes dice que los copistas se daban cuenta que aquel que copió esta copia que yo tengo aquí, de donde yo voy a copiar otra vez, se daban cuenta que al margen se ponía aquí, se equivocó tal letra y alteró el pensamiento del texto. Y cuando vino la imprenta, ya no se puso esto acá porque se ponía al margen, aquí hay un error de copia, etcétera, etcétera. No de la palabra, hay que entender eso, no de la palabra, sino de la copia. Es como que usted escribió una carta y le dice a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, por favor, pásame esta carta en limpio. Y resulta que quien va a copiar su carta puso una palabra que no es, ¿verdad? La palabra suya, lo que usted dijo, lo que salió de usted, no se altera. ¿Qué es lo que se altera? Es la traducción de lo que usted dijo. Cambiaron su traducción. En su traducción cambiaron lo que usted dijo, pero lo que usted dijo se mantiene inalterable. Por favor, comprenda. Esto es lo que se tiene que ver. Por eso es que con sumo cuidado hay que entender, hay que saber lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando en el advenimiento de la imprenta ya no se pusieron al margen esos errores, solamente se puso una cosita, un numerito ahí. Usted lo puede encontrar en ciertas versiones en donde aparece ese arquito ahí, o ese arcoíris, o lo que sea, un círculo chiquitito en donde está indicando que ahí hay un problema de error, o sea, un problema de copia, quiero decir. Esto es lo que sucedió hace mucho tiempo, y yo quiero decirle, hoy esos errores ya no son pequeños errores. Hoy la iglesia de Cristo, la iglesia de los últimos días, tiene enormes problemas, abismos de problemas, queridos hermanos. Y lo más triste, que la iglesia del Señor no se da por advertida. Eso es lo que preocupa. Déjeme decirle, esto de cierta forma lo intranquiliza, altera el sistema nervioso de todo siervo de Dios. Todo siervo de Dios que estudie la palabra, que se apegue a la verdad, pues sí está preocupado. Estamos preocupados hasta el punto de estar, de sentir impotencia. ¿Cómo le hacemos?
para hacerle entender al pueblo de Dios, perdona, no le digas amén a todo. Tienes que escudriñar lo que te están diciendo. ¿Por qué razón? Porque te están diciendo algo desde el punto de vista de los ojos occidentales. O sea, de ¿quién lo dijo? Pues el hermano fulano de tal. ¿Y quién es ese? Pues es el hermanito fulano de tal y él es de aquí o él es de allá, pero es de aquí. No sé si usted entiende. Y entonces lo está viendo desde su punto de vista. Lo que le quería decir es esto. Por ejemplo, la vez pasada les dije que hoy día, para que usted se dé cuenta, se está predicando lo que es la hipergracia. Tal vez a usted le resulta el término extraño, pero se está predicando la hipergracia. Y aunque usted no escuche la palabra hipergracia, pudieran, escuche, estarle dando de cucharadita tras cucharadita sin darse cuenta. Y le voy a decir por qué. Porque la hipergracia se define típicamente como un favor inmerecido dado a los humanos por Dios. Y es una doctrina que está enseñando que Dios no castiga a nadie. Oiga eso, Dios no castiga a nadie. Entonces, ¿cuál es la corriente del mensaje o del que está exponiendo un tipo de mensaje que le está diciendo a usted, no te preocupes, Dios no te va a castigar? Y usted escucha el mensaje y por supuesto, hermanos, así es. Es lo que la gente quiere escuchar. Porque usted predica como Jeremías, juicio de Dios contra el pecado, juicio de Dios contra el pecado, y la gente no le quiere escuchar. Por eso le cerraron a Jeremías las puertas del templo. Todo el mundo podía entrar, menos Jeremías, le dijeron a la guardia ahí. No dejen entrar a Jeremías. Si Jeremías viene, lo detienen o lo sacan a empujones. No lo queremos aquí. Y era el único que estaba bien delante de Dios. ¿Usted se da cuenta de eso? Estamos viviendo en ese tiempo. Entonces, hoy día, si se predica en contra del pecado, si se dice que por supuesto que Dios va a pasar la factura de todo pecado, todo error que se cometa, la gente no lo quiere creer. Aunque la Biblia lo esté gritando, te dicen a través de la hipergracia, descúbrelo por ti mismo. Te van a decir, no, Dios no castiga. Eso es lo que te dicen. Dios no castiga. Dios no te va a castigar. Dios no castiga a la gente. Eso enseña la hipergracia. Y que al final, pues todo el mundo, y que hasta el diablo va a tener chance de salir de donde está. Qué terrible, hermanito. Eso está terrible, está tremendo. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que costó la sangre de Cristo, imagínese usted, la sangre de Cristo, no bastó. Esa herida que hizo que fluyera incluso el suero después de la sangre. No bastó, ¿verdad? El pueblo de Dios que costó tan caro, le dice amén a algo tan barato como esto. Eso no es así. ¿Sabe por qué digo barato? Lo digo con libertad. Porque Dios dice en su palabra, así como el Padre castiga a su Hijo, así castiga Dios a los que son de Él. Entonces no me venga con eso, de que Dios no castiga. Pregúntele a Israel. En una oportunidad, Israel sí se arrepintió. Dios había dicho, te voy a castigar y todas mis entrañas se conmueven, dijo Dios, pero voy a tener que hacerlo. Voy a tener que castigarte. Porque el castigo es lo que enseña el profeta Isaías y dice, después del juicio, después que Dios castiga a los pueblos entienden sabiduría. Los pueblos se someten a Dios. Pero hemos dejado de creer en eso. Hemos dejado de creer en eso. Más hoy, una sociedad tan materialista, tan dura de corazón, no me diga usted que con un sándwich usted se lo va a ganar. No me diga usted que regálele una bicicleta y ya se lo ganó para Cristo. No me diga usted eso. Tenemos que ser sabios. Eso no es así. Estamos en un tiempo en el que Dios está proclamando que hemos de darle la verdad a la gente. Entonces lo que estamos mirando es que Dios le dijo a su pueblo Israel, te voy a castigar, le dijo. Sé que te has arrepentido, pero no te puedo dejar sin castigo. Oiga el punto de vista de Dios. Los de la hipergracia dicen, no. Dios,
tranquilo, Él no, Él no tiene ese corazón para castigar, no, si aunque te arrepientas, Israel se arrepintió y le dijo, de todas maneras te voy a tener que dar pau pau. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de justicia nos enseña a caminar con Dios. Eso lo puede decir cualquier persona cristiana de verdad, que puede dar fe de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Sí se lo puede decir a usted. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces la hipergracia está tratando de eliminar eso. Está tratando de eliminar, escuchen, la soberanía de Dios, el poder de Dios que Él decide. Así es y se acabó. Aquí no le vas a dar consejo a Dios. Tú no tienes que decirle a Dios cómo va a actuar. No, por supuesto que no. Entonces empezamos a ver problemas porque en la Biblia busque. No se deje engañar, busque. Si en dado caso está la palabra castigar, si Dios castiga, bueno, pues usted lo puede buscar en su Biblia y se va a encontrar que sí hay muchas formas y muchos casos en los que Dios castigó a su pueblo. Él castigó a su pueblo. Entonces tenemos que mirar eso. Si usted tiene una Biblia de concordancia, busque la palabra castigar y mire, son pero muchos versículos los que hay que hablan del castigo, que Dios castiga a su pueblo, que Dios castiga a sus hijos. Entonces, ¿de dónde salió este asunto de la hipergracia? Bueno, la pluma mentirosa de los escribas. Lo diga quien lo diga. O sea, estamos en un tiempo en el que se está llevando a cabo, escuche bien, se está llevando a cabo hemos llegado al punto de definirnos como en los tiempos del profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O Dios o Baal. Tienen que decidirse por quién. No se puede vivir así. Entonces, la iglesia del Señor, ¿a quién está siguiendo? Bajo el punto de vista de quién camina la iglesia. Tristemente de los hombres. Hay una gran parte de la iglesia que camina tras el punto de vista de los hombres. Número uno. Y número dos, porque lo que le encanta a la gente es lo que se conoce hoy en día como el mensaje almático. El mensaje que solo trata, el mensaje humanista, que solo trata de ti, solo trata del mundo exterior, de tu cuerpo, solo trata del bienestar, solo trata pues sí, Dios es nuestro sanador, pero recalcar tanto eso, llevar al punto de vista que la gente crea que es lo único que Dios quiere, sanarte y no importa cómo vas a vivir para Él. Ese es un problema. El mensaje entonces se convierte en un mensaje almático, en un mensaje humanista. Entonces ya ahí se pierde, hermanito, la esencia de la verdad de la palabra de Dios. Y como le vuelvo a reiterar, eso se ve solo aquí, en la, vamos a decir, en el punto de vista del mundo occidental. Es aquí donde se mira esto, el materialismo, el interés por lo material, por lo físico, hace que estos puntos de vista como que la gente está esperándolos ya, a ver qué más cosas bonitas vienen. Nosotros hemos sido testigos de eso. Yo les he dicho a ustedes que cuando tocamos estos puntos, no crea usted que toda la gente va a decir aleluya, gloria a Dios, gracias por hablarnos, Señor. No, hace tiempo, hace unos días atrás, una persona me envió un mensaje diciéndome que yo soy un flagelo para la espalda de los cristianos, que vivo dándole en la espalda. Pero si yo no soy Dios, yo le estoy leyendo lo que Dios dice. No sé si se logre entender eso. Yo no, o está usted mirando que yo estoy leyendo algo que yo escribí. O sea, que yo esté diciendo, miren, así es y punto. Aunque no esté en la Biblia, así es. No, Señor. Siempre le diré, le predicaré y si es posible le voy a enseñar algo que yo tenga la base bíblica, que tenga el bagaje bíblico para decirle, esto es así. ¿Y qué autoridad tengo? Lo que dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios y aquí está. Aquí lo encontramos y lo aplicamos a nuestro tiempo. Esa es la forma. Y tratar
de dejarse guiar. ¿Cómo lo miraron los antiguos? Así debemos verlo nosotros. Así debemos mirarlo. Sin embargo, como le vuelvo a reiterar, hay mucha, se ha metido mucho el punto de vista, la filosofía del mundo occidental. Entonces, ese es el gran tropiezo que estamos teniendo. Esto no muchos se lo van a decir a usted, no muchos predicadores se lo van a decir a usted, porque entonces tendrían que cambiar, vamos a decir, la base de su púlpito doctrinal en su iglesia. Tendrían que cambiar eso. Tendrían que hablar con su grupo de predicadores de la misión y decirles: miren, hermanos, no es así, volvámonos al poder de la palabra, volvámonos al mensaje antiguo, a la senda antigua, preguntemos, demos un regresón, hagamos un alto en nuestro camino y mejor regresemos a la senda antigua. Pero hoy no, ¿verdad? Acuérdense que Dios le dijo a su pueblo: pregunten. Digo: no, no preguntaremos. Anden por el buen camino. No, no andaremos. Declaradamente, hermanito. Y hoy parece ser que a Dios se le vuelve a repetir la situación. Su pueblo vuelve a lo mismo. Y es triste y doloroso, es tremendo, es algo que sacude en lo profundo del corazón, pero no tenemos otra cosa que enfrentar esta corriente, que prácticamente nadar contracorriente e intentar salvar a los que ya han zozobrado en el nombre poderoso del Señor Jesús. Así que esa es la intencionalidad de este mensaje. Por ejemplo, también está, mire, ahí está la hipersantidad, que es un punto extremo. También eso hay que tener cuidado. Acuérdense que el pecado de los fariseos fue su extremismo tremendo. Su extremismo, pensando que eso es santidad. Mire, la santidad es, de hecho, de la palabra agios, del griego agios, santo, apartado, separado para Dios. Usted sálgase del mundo, póngase aquí y Dios dirá: usted se puso en las manos de Dios. Pero hoy día la santidad es otra cosa para la gente. La santidad, o sea, ahora estamos ya en otro punto de vista. Se le conoce como la hipersantidad y es el pecado de los fariseos. Es el pecado de los fariseos. Se fueron al extremo, tanto que ellos decían, solo le voy a poner un pequeño ejemplo. En los días de la instrucción religiosa, por ejemplo, el día de reposo, le decía a alguien que estaba en su casa adorando y de pronto salía y había unos montecitos frente a la puerta de su casa. Fíjese usted, salía porque caminó sobre ese monte, porque fue no sé, a levantar algo, no lo sé. Pero caminó, pasó por ahí por necesidad y volvió a entrar a su casita porque no está trabajando, no está haciendo nada. Lo miró un fariseo y dijo: has violado el día de reposo. ¿Y por qué? Porque caminaste sobre la hierba y eso es como trillar, como que estuvieras trabajando porque pasaste sobre la hierba. Eso no lo decía la palabra de Dios y nunca lo dijo. Pero ese ya era el punto de vista. Hipersantidad. Extremistas en realidad. Ejemplos así hay que tener cuidado. Y hay muchos hermanitos así. Hay muchos hermanos, hermanas, que mire, si oran y leen la Biblia, pero les falta instrucción y están cometiendo el gravísimo error de salir a la calle como los fariseos. Se presentaron dos, el publicano y el fariseo. Y el fariseo, para poder orar, para poder inventarse su oración, ¿qué miraba? Necesitaba mirar errores. Y a quien encontró fue al publicano. Señor, yo no soy como ese. Yo, Señor, y para que lo oyera el otro, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces por semana. Señor, yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Señor, yo no hago esto, yo no hago aquello. El pecado de hipersantidad. Y aquel otro sabe que está necesitado de Dios. Sabe quién es. Se humilla y viene a decirle: Señor, sé propicio a mi pecador y necesitado. Está diciendo: reconozco quién soy. No, lo que dice este fulano: Señor, es de sobra, es eso y mucho más que eso soy yo. Pecador, Señor. Y dijo Jesús
¿Saben quién regresó a su casita justificado? Salvo de quien el fariseo que se cree tan santo estuvo hablando mal. Este pobre que se humilló y que no dijo nada, regresó salvo, justificado, perdonado, limpiado, purificado. Y aquí tenemos otro problema. Entonces, sin saber mucho pueblo, escuche, sin saber mucho pueblo y gente que no tiene la mala intención, no tienen la mala intención, solo que no tienen formación espiritual, no tienen ningún tipo de formación teológica y se resbalan rápidamente, porque hay que ver qué dice la palabra de Dios. Incluso la Biblia habla y el mismo Jesús dijo, no seáis como los fariseos. Ellos son rudos con ellos mismos, piden tantas cosas, ponen tantas limitantes y pues ni ellos pueden cumplir. Entonces, hermanos, aquí estamos en un tremendo dilema. Por ello le digo, estamos en el tiempo. Tal vez la hermana, el hermanito que tiene problemas con la hipersantidad, probablemente lo leyó en un libro. Lo leyó en un libro y entonces solo le pongo un pequeño ejemplo, pero tan desagradable en su significado, por supuesto. Yo me he encontrado, hermanos, saliendo a iglesias, yendo a diferentes lugares que hemos ido, hay cosas que lo asustan a uno, pero lo asustan. Yo me encontré en un cierto país con unos hermanos que me dijeron a mí, hermano, yo quisiera que usted nos ayudara porque nuestros hijos están en los Estados Unidos, pero ellos no quieren saber nada de nosotros. Yo dije, eso está muy mal. Me senté con ellos, este es en un determinado país que nunca diré cuál es, y resulta que me dicen los hermanos, no nos quieren ver, hermano, pero nada quieren con nosotros. Entonces tuve que ir al fondo y le digo, hermano, pero creo que debe haber una causa el por qué. No puede ser que así de por sí ellos estén resentidos con sus papás, con sus padres. Y ya me empezaron a platicar. Tenemos años de pertenecer a una iglesia en el que no quieren que llevemos a nuestros hijos a la escuela. En aquellos años, imagínense usted. Eso fue como en el año, por ahí, por el quizá 2004 más o menos. Y yo supe de eso. Y dicen, nuestros hijos nunca fueron a la escuela, que porque se iban a contaminar. Y nunca fueron, no aprendieron a leer, no saben escribir, y hoy en aquella nación llaman y nos maltratan, están pero enojadísimos, porque ellos ya son adultos, dice, y nos reclaman que por qué no dejamos irlos a la escuela cuando eran niños. El problema de hipersantidad. Hermanos, hay tantas cosas en la iglesia del Señor. Por favor, esta es gente que creyeron eso porque se les dijo, se les enseñó. Entonces, si la iglesia del Señor no conoce lo que se le está enseñando, si no hay fundamento escritural, con mucha razón van a estar tropezando. Fíjese, van a estar tropezando, seguramente van a tener muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque seguramente no saben cómo rebatir, no saben cómo reaccionar a esa doctrina falsa que les están dando, porque se desconoce la palabra de Dios. No hay formación bíblica en la gente. ¿Por qué? Porque se nos ha ido o se le fue el tiempo al pastor trayendo mensaje bonito, un mensaje así, un mensaje asá, gloria a Dios, aleluya, mucha algarabía, supuestamente mucha bendición. Y digo supuestamente porque yo creo que la bendición de Dios, bien dijo el proverbista, la bendición de Dios no te va a encadenar, te libera. La bendición de Dios no trae consigo cargas que no vayas a poder llevar. La bendición de Dios es una bendición de Dios. Entonces estamos teniendo
una tremenda dificultad, queridos hermanos, y por ello es que hoy día pues estamos pagando caro esta situación. La hipergracia, la hipersantidad, hay otras formas de creer, también está el hiperamor, en donde por amor Dios no te puede hacer nada, no, acuérdate, no puede ser, en el amor de Dios no cabe eso, que te castigue, etcétera, etcétera, qué tremendo. Y dicen, no, mira aquí lo que dice, Dios es amor, dice, ¿te das cuenta? Entonces, no importa cómo vivas, Dios es amor, tranquilo, relájate y adelante. Y cuando, ese es el punto, escuche, cuando el pueblo de Dios oye eso, la radio, la televisión, las redes sociales, cuando el pueblo de Dios escucha eso, como suena muy humano, suena muy bonito, suena muy, ¿cómo se puede decir esta palabra? ¿O qué palabra para poder declarar esta verdad? Suena muy conveniente. Sí, por supuesto, Dios es bueno, Dios es amor, aleluya, gloria a Dios. Ahí está. Tenemos problemas con eso. Y eso está, escuche, ya se mezcló. El pueblo se está bebiendo un montón de cosas. Doctrinas filosóficas de los hombres, licuadas en un versículo bíblico y se lo dan a tomar y ya con eso. Entonces estamos teniendo un tremendo problema. También está la hiperprosperidad y es lo que hoy día se ha hecho muy, muy famosa y usted lo sabe. Ya no hay otra cosa. Déjeme decirle, mucha gente se ha enriquecido con esta filosofía. No es otra cosa que es la doctrina de la hipergracia, la hiperprosperidad, porque Dios pues le dará su pan al que necesita, ¿verdad? Porque así dice los salmos, que Él le da incluso a los animalitos, en la gracia común, Dios es responsable, Dios le da, y para aquellos que preguntan, bueno, ¿y por qué hay naciones con hambre? Es responsabilidad de sus gobernantes, no de Dios. Dios les ha dado. Que no se distribuya bien la bendición de Dios es punto y aparte y tendrán que responderle a Dios. Pero Dios, el tiempo que estamos viviendo se conoce como la gracia común. El sol para todos, la lluvia para todos. Dígame, ¿Dios no nos da para todo? Sí nos da para todo y a todos. Dios ha cumplido hasta hoy. ¿Ok? Pero, más allá de lo que la Biblia dice, entró la hiperprosperidad. O sea, por fuerza. Y todos tienen que ser ricos. Entonces se coartó aquella verdad que Dios dice, que a quien Él quiere enriquece y a quien Él quiere empobrece. Punto. Ese es Dios, su soberanía. Pero todas estas cosas, hermano, la pluma mentirosa de los escribas atenta solamente y absolutamente contra la soberanía de Dios. Así que si un predicador, si un escritor de temas bíblicos, un teólogo, escribe sobre algo, predica sobre algo, enseña sobre algo que no es lo que la Biblia dice, está en contra de Dios, ¿verdad? Si nosotros exponemos esto y estamos diciendo esta gran verdad y hay quien dice, yo no creo eso, ese es su problema. Ese es su problema porque se lo estamos declarando ahora. Dios está reclamando a que su palabra retorne a su sitial de honor, que su palabra retorne a su pedestal de honor. Es tiempo que la Biblia retorne a los púlpitos. Y estamos aquí proclamando ese lugar para la gloria y honra de Dios. Yo no estoy aquí en contra de alguien en particular. No, Señor. A mí me ha comisionado el Señor para hablar de estas cosas. Entonces, por ello le quiero decir, esto está serio. Está muy serio, lo estamos mirando, lo estamos viendo a la luz de la Escritura y de verdad que solo Dios nos puede ayudar. Solamente Dios nos puede ayudar. Pero estamos en un tiempo. Cuídese, ¿qué come usted? ¿Qué oye usted? ¿Qué lee usted? Los que predican, los hermanos que están estudiando. ¿Cuál es la corriente doctrinal?
cuál es la inclinación bíblica de los maestros, de los que enseñan, de los que dicen, de los que están asentando ideas en la cabeza, en el espíritu, en el alma de sus estudiantes. Ya no es como antes. Estamos en el tiempo y el Señor nos ha despertado y no hemos de decirle amén a cualquier cosa, menos a cualquier cosa barata. Creo que Dios merece respeto, su palabra merece respeto y tenemos que ser consecuentes con ello. Debemos de reclamar para Dios el lugar de privilegio en los púlpitos de las iglesias. A todos los hermanos, yo quiero pedirle, hoy que va a orar usted por la noche o a la hora que sea, nunca deje de orar por los pastores. Nosotros hemos de dar cuenta de la gente, porque la gente va a donde les decimos, a donde nosotros los llevamos doctrinalmente, al cielo o al infierno. Y de eso hemos de responder delante de Dios. No deje de orar por los expositores de la palabra de Dios y aquellos pastores que sí saben que se han desviado, que no tienen tiempo de escudriñar, de orar y escudriñar, para que de cierta forma descubran que lo que han estado predicando no tiene asidero bíblico. Es bonito y la gente aplaude y la gente lo recibe y están contentos por ese tipo de mensaje, pero eso no cambiará la verdad de que esa palabra no viene de parte de Dios. Porque hoy día hay mensaje fruto de la pluma mentirosa de los escribas, la pluma mentirosa de los que escriben temas, de los que con su pluma, si no de tinta literal, su pluma, vamos a decir, su pluma digital, quiero decir que escriben en su computadora, escriben en su tableta, escriben en sus pizarras electrónicas, cualquier cosa. No importa. Si no es de Dios, se ha de entregar cuenta un día. Dios tenga piedad y misericordia, pero ¿no cree usted que es tiempo de empezar a proclamar la verdad? Tenemos solo una ventanita de oportunidad, hermano. No debemos relajarnos. Las cosas no mejoran para ir a ser mejores que antes. Solo es un pequeño impulso que Dios quiere que la iglesia tome para ir fuerte hacia adelante. No tendremos mucho tiempo ya. Corto el tiempo y hemos de aprovecharlo. Sanar al enfermo y al que está torcido pero está en el camino, que no se salga del camino, dice el Espíritu de Dios a través de Hebreos. Sánalo allí en su iglesia. Y si insiste en irse, pues ¿qué podemos hacer? Pero cuando menos lanzar la medicina y decirle no te vayas, pero si tú te quieres ir, ¿qué podemos hacer? Es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Dios tenga piedad y misericordia. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su sintonía y nunca dejen de orar por los que predicamos la palabra de Dios. Un abrazo en la distancia y que el Dios de los cielos les continúe bendiciendo ricamente. Gracias una vez más. Que Dios les bendiga. Volveremos Dios mediante este miércoles, pasado mañana, si el Señor nos lo permite, y continuaremos tratando de sacar a flote estas escrituras que nos enseñan muchas cosas que debemos aprender. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.